Hola, mi nombre es Brenda Sánchez Muñiz, soy estudiante de Psicología del séptimo cuatrimestre en la Universidad Interamericana para el Desarrollo y les voy a hablar sobre el estrés. ¿Qué es el estrés? El estrés es una respuesta fisiológica del organismo en la cual entran en juego distintos mecanismos de defensa para afrontar una situación que percibimos como amenazante. El estrés es una respuesta natural y necesaria para nuestra supervivencia. Cuando el estrés se da en exceso, se produce una sobrecarga de tensión que repercute en el organismo y provoca distintas enfermedades y anomalías patológicas que impiden el desarrollo normal y funcionamiento del cuerpo humano. Nuestra respuesta al estrés es la forma particular que tenemos de afrontar y adaptarnos a las distintas situaciones que vamos enfrentando. Esta respuesta aparece cuando nos damos cuenta que nuestros recursos son pocos o no son suficientes para afrontar nuestros problemas. Por ejemplo, cuando nosotros vamos en la calle y presenciamos un asalto o nos damos cuenta de que vamos a ser asaltados, empezamos a sentir sudoración, taquicardia, a tener esta respuesta que es la que nos impulsa a reaccionar para salir de ese problema. ¿Cuál es el origen del estrés? Existen tres principales orígenes del estrés. Número 1. Las demandas del entorno. Esto se refiere a, por ejemplo, las responsabilidades en el trabajo, en la casa, con la familia, con la pareja, etc. Número 2. La percepción que tenemos de la situación o del problema que se nos presenta. Y número 3, las capacidades del individuo. Este se refiere a cuando las capacidades no son suficientes para solucionar o enfrentar el problema que se nos presentó. Por lo tanto, el estrés es una respuesta natural del organismo. Nos ha permitido sobrevivir y nos permite adaptarnos a los cambios. Existen dos factores principales: el estresor, que es el tipo de estímulo, problema o situación al que nos enfrentamos; la evaluación del sujeto, que es la percepción subjetiva que tenemos del estímulo estresor, si lo percibimos como grave, incapacitante o si trae graves consecuencias. Diferencia entre estrés y ansiedad. La causa del estrés es la presencia real de un factor estresante. Por otro lado, en la ansiedad, la respuesta del organismo continúa presente cuando el estímulo estresante ya ha desaparecido. ¿Por qué se confunden estos dos términos? En muchas ocasiones se confunden ya que las respuestas emocionales, conductuales y físicas son muy parecidas, pero el estrés es un proceso de adaptación al medio y la ansiedad es una reacción emocional de alerta. Existe el estrés positivo y el estrés negativo. A continuación, se mencionarán sus características. Positivo. Este estrés provoca una adecuada activación que es necesaria para terminar con éxito una situación o prueba complicada. Por ejemplo, cuando tenemos que hablar en público, actúa este tipo de estrés, pues buscamos y deseamos tener una cierta activación que nos beneficie. Es adaptativo y estimulante. Es necesario para el desarrollo de la vida en bienestar. Aumenta la actividad física, el entusiasmo y la creatividad. Por otro lado, encontramos al distrés, que es negativo. Ocasiona un exceso de esfuerzo en relación a la carga, por esto es que resulta desagradable. Provoca una inadecuada, excesiva o desregulada actividad psicofisiológica. Es dañino. Provoca desgaste personal y sufrimiento para quien lo sufre. Nos puede hacer enfermar, pues provoca un gran impacto en muchos sistemas y aparatos de nuestro cuerpo, como en los hormonales, en el digestivo, en el cardiovascular, en los musculares, etc. Existen tres tipos de estrés. A continuación se mencionarán junto con sus características. Estrés agudo. Este estrés surge de las exigencias y presiones del pasado reciente y las exigencias y presiones anticipadas del futuro cercano. Es emocionante y fascinante en pequeñas dosis,
pero cuando es demasiado resulta agotador. Puede derivar en angustia, puede manifestarse en una combinación de enfado o irritabilidad, ansiedad y depresión. Otros síntomas comunes son dolores de cabeza tensionales, malestar estomacal y otros síntomas físicos como elevación de la presión arterial, taquicardia, sudoración de las manos, dolor de pecho, respiración corta y superficial, mareos, etc. Estrés crónico. Este estrés proviene de experiencias traumáticas de la niñez que se interiorizaron y se mantienen dolorosas y presentes constantemente. Algunas experiencias afectan profundamente la personalidad. Se genera una visión del mundo o un sistema de creencias que provoca un estrés interminable para la persona. Uno de los aspectos más preocupantes del estrés crónico es que las personas se acostumbran a él, se olvidan de que está allí. Las personas toman conciencia de inmediato del estrés agudo porque es nuevo. Ignoran al estrés crónico porque es algo viejo, familiar y a veces hasta casi resulta cómodo. Pueden presentar varias crisis a lo largo de la vida, pero al verlo tan familiar, pierden el interés por atenderlo. Por último, encontramos al estrés postraumático. Es una enfermedad de salud mental desencadenada por una situación aterradora, ya sea experimentada o presenciada. Los síntomas pueden incluir recuerdos, pesadillas y angustia grave, pensamientos incontrolables sobre la situación. Muchas personas quizás tengan dificultad temporal para adaptarse y afrontarlas, pero con el tiempo y el autocuidado generalmente mejoran. Si los síntomas empeoran, duran meses o años e interfieren con actividades diarias. Obtener un tratamiento efectivo después de que se manifiesten los síntomas de trastorno de estrés postraumático puede ser esencial para reducir los síntomas y mejorar el funcionamiento. Los síntomas del estrés postraumático pueden comenzar dentro de un lapso de tiempo posterior a un suceso traumático, pero a veces pueden no aparecer hasta años después. Estos síntomas ocasionan considerables problemas en situaciones sociales y/o laborales y en las relaciones personales. También pueden interferir con la capacidad de hacer tareas normales de todos los días. Por lo general, la sintomatología se agrupa en 4 tipos: recuerdos intrusivos, evasión, cambios en el pensamiento y en los estados de ánimo y cambios en las reacciones físicas y emocionales. Recuerdos intrusivos. Los síntomas pueden ser recuerdos recurrentes, involuntarios y angustiantes del hecho traumático. Revivir el hecho traumático como si se estuviera viviendo otra vez. A esto se le llama reviviscencia. Sueños perturbadores o pesadillas acerca del hecho traumático. Angustia emocional grave o reacciones físicas a las cosas que recuerdan el suceso traumático. Evasión. Los síntomas pueden ser tratar de evitar pensar o hablar acerca del suceso traumático. Evitar lugares, actividades o personas que recuerden el suceso. Cambios negativos en el pensamiento y en los estados de ánimo. Pensamientos negativos sobre sí mismo, otras personas o el mundo en general. Desesperanza acerca del futuro. Problemas de memoria, incluso no recordar aspectos importantes del suceso traumático. Dificultad en mantener relaciones cercanas. Sentirse distanciado de familiares y amigos. Falta de interés en las actividades que antes gustaban. Dificultad para sentir emociones positivas. Sentirse emocionalmente insensible. Cambios en reacciones físicas y emocionales. Los síntomas de estos cambios también se les llaman síntomas de excitación. Pueden ser asombrarte o asustarte fácilmente, estar siempre alerta al peligro, conducta autodestructiva, trastorno del sueño, dificultad en concentrarse, irritabilidad, arrebatos de ira o conducta agresiva, sentimientos abrumadores de culpa o vergüenza. La intensidad de los síntomas. Con el tiempo, los síntomas pueden variar de intensidad. Puede haber más síntomas cuando se está estresado en general o cuando se encuentra con cosas que recuerdan lo que sucedió. ¿En qué momento el estrés se vuelve desadaptativo? Como ya hemos visto, el estrés en nuestra vida no es malo, pero su exceso puede provocar un trastorno de ansiedad. El estrés ya no es bueno ni beneficioso cuando nos sobrepasa. No podemos simplemente ignorar al estrés. Forma parte de nuestra vida cotidiana.
Por esto, debemos de aprender a identificarlo y a combatirlo o reducirlo a niveles más tolerables. Por esto, es importante fijarnos en varios aspectos. Por lo tanto, el estrés es una respuesta natural del organismo. Nos ha permitido sobrevivir y nos permite adaptarnos a los cambios. La frecuencia también es importante. Por eso se debe de prestar atención a cada cuánto se tienen episodios de estrés. Por ejemplo, desde que se despierta, en la escuela, en la casa, en el trabajo, antes de dormir, etc. Como tercer aspecto, tenemos la duración. Si existe todo el día la sensación de estar nervioso, incluso al estar en casa sin que nada ocurra. Preocupación excesiva. Por cosas que aún no suceden, pero que preocupan demasiado, sin que nosotros sepamos que en realidad van a suceder. Es importante identificar si está afectando la salud, si se presentan dolores crónicos en la cabeza o en el pecho, insomnio, problemas gastrointestinales, irritabilidad o ira, fatiga o tensión muscular. Afectación en otras áreas de la vida. Es importante de igual forma identificar si a causa del estrés otras áreas se han visto afectadas, como por ejemplo la social, la familiar o la sentimental, por estar irritable, por la dificultad de mostrar afecto, por no disfrutar las actividades que antes sí se disfrutaban. En este apartado de tratamiento se van a sugerir 4 tipos de tratamiento, empezando por las técnicas de relajación. Existen técnicas como la respiración profunda y la meditación que, aparte de relajar nuestros músculos y nuestro cuerpo, restituirán sus niveles de energía. Segundo, las técnicas de gestión del tiempo y planificación de las actividades. Estas técnicas nos ayudarán y enseñarán a planificar en cuanto a horario y tiempo las tareas y actividades que nos corresponden para aprovechar de mejor manera el tiempo. La terapia cognitivo-conductual es una terapia que ayudará a tomar conciencia de pensamientos imprecisos o negativos para que se pueda visualizar situaciones exigentes con mayor claridad y responder a ellas de forma más efectiva. Por último, las técnicas de control emocional nos enseñarán a tener, como su nombre lo dice, el control de nuestras emociones. Si el estrés se vuelve cotidiano, si te sientes nervioso constantemente, si tu salud o áreas de tu vida se han visto afectadas por el estrés, si su intensidad es demasiado elevado, te recomiendo que acudas con un profesional. ¿Cómo podemos combatir el estrés? Rompe la rutina. Sal con tus amigos, con tu pareja o con tu familia. Cambia tu ritmo de vida. Saca a pasear a tu mascota, haz ejercicio. Relaja tu mente, escucha música, lee, ve películas. Viaja o ve de paseo a la naturaleza. Pasa tiempo contigo mismo. Relajarse produce calma. Tómate una vez al día el tiempo de respirar profundo.